Me voy hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Torreblanca? Bienvenido a Proyecto Puente. Saludos al 151 Megacable, a nuestra querida comunidad radiofónica. Empezamos con todo. La expectativa económica, ¿cómo nos va a ir con Donald Trump? Eduardo Torreblanca, tú con todo tu conocimiento, tu expertise. Muchas gracias. ¿Qué ves? Alberto, gracias. Me da mucho gusto poder saludarte y saludar a tu público. Pues mira, va a ser movido. La relación bilateral con Trump va a ser muy movida y exigirá de mucha paciencia, de mucha inteligencia emocional de la presidenta de México el enfrentar los constantes ataques y amenazas que acostumbra a vertir este presidente de Estados Unidos. Ya tuvimos una experiencia, sabemos cómo opera, cómo negocia, cómo amenaza siempre con puntos muy fuertes, con el propósito de ir suavizando al negociador que tiene enfrente y obtener lo que él siempre desea y que va a ser atributo de su magnífica gestión, como siempre presume. Vale la pena recordar que el TMEC actual es hijo de Donald Trump y que dijo que había tenido Estados Unidos una firma del peor tratado en la historia del mundo, y él recompuso, eso dijo él, que él había recompuesto ese acuerdo de tal manera que fue el mejor acuerdo del mundo una vez que él intervino. Lo cierto es que tenemos una relación bilateral muy intensa, aproximadamente en términos actuales sería un intercambio de mercancías entre Estados Unidos y México de 2.500 millones de dólares diarios. Esto permitiría pensar en que en el 2024 la relación bilateral se acercara al $1 trillón americanos, de tan importante que ha sido el incremento de la actividad comercial entre Estados Unidos y México, a tales extremos que México ya lleva en este año varios puntos claros de ser el principal socio comercial, absorbiendo o responsabilizándose en nuestro país aproximadamente del 16% de las importaciones estadounidenses. Pero Trump nunca está satisfecho y siempre aprieta muy fuerte para obtener los resultados que requiere. Y ahora con carro completo, cheque en blanco, nada que perder, seguramente lo que va a procurar es de veras trabajar muy intensamente para tratar de evitar la migración de extranjeros a su territorio. Nos va a exigir que cumplamos la tarea de contención de los centro y sudamericanos que pretenden llegar a la Unión Americana, por supuesto de los mexicanos. Tratará de tener una política migratoria muy agresiva de repatriación de los indocumentados, y nos va a exigir mucho en el combate al narcotráfico. Ahí especialmente va a ser un dolor de cabeza, porque sabemos que lamentablemente nosotros no hemos podido afinar ese asunto en beneficio de la erradicación de las prácticas de la delincuencia organizada, y creo que pues va a ser un dolor de cabeza permanente Donald Trump. No creo, como por ahí se dice, Luis Alberto, que tengamos la posibilidad de que el acuerdo se termine, se cancele, aunque posiblemente amenace en ese sentido, porque tanto Estados Unidos como México requieren de manera muy importante de ese acuerdo comercial, que justifica o explica al menos 6 millones de empleos en la Unión Americana y otro tanto en México. Yo creo que va a ser una relación muy difícil, muy compleja, y que va a exigir de armas muy finas y de bordado muy fino tanto en la Secretaría de Economía como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero, a ver, hay la experiencia, ¿no? A ver, Marcelo Ebrard era el secretario de Relaciones Exteriores cuando lo tocó tratar con Andrés Manuel López Obrador. Juan Ramón de la Fuente era el representante de México en la ONU. Es decir, hay las tablas para tratarlo, Eduardo, no sé cómo lo veas. Y hoy como secretario de Economía. Por supuesto, son funcionarios que no son novatos, son personas bien formadas, con experiencia.
pero eso no creo que le valga ni lo tome en consideración el señor Trump. Él aprieta siempre muy fuerte. Ahora, no solamente tenemos ese talento en la Secretaría de Economía y en Relaciones Exteriores, sino tenemos un talento muy valioso en los equipos que han conformado tanto el NAFTA, el primer acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, como el TME, es decir, tenemos una generación de negociadores muy fuertes, que van a ser muy necesarios, porque yo creo que Trump no va a revisar el tratado en el 2026, sino va a empezar a renegociar el tratado en el 2025. Uh-huh. En el 2025, ¿y bajo qué acuerdos? Porque, a ver, empezando por la amenaza de aranceles, ¿los puede incrementar, Eduardo? Porque si los incrementa también hay inflación en Estados Unidos. A ver, estamos de acuerdo. A ver, no es nomás de que llego y incremento todo. Y contra México. Sí, exactamente. Mira, por eso digo que amenaza y la mayor parte de las amenazas no las lleva a la práctica. Mira, puede imponer aranceles extraordinarios, sí lo puede hacer, pero también existen mecanismos de defensa y de impugnación en el propio acuerdo. Yo creo que ahora impone aranceles, el arancel ahí tiene una equivocación, no sé si se dé cuenta de ello, pero al menos así lo menciona y la gente se lo compra. El arancel no lo paga el exportador, el arancel lo paga el importador y finalmente lo va a traducir al consumidor estadounidense. Hablar de aranceles a los productos que importe implica encarecer las mercancías en la Unión Americana y eso por supuesto que no le va a convenir a su imagen ni a la economía ni a la inflación en Estados Unidos, pero sí va a tratar de imponer aranceles correctivos para procurando generalmente conseguir otro tipo de reacciones y otro tipo de respuestas de sus socios. Lo que sí supongo va a querer hacer de manera muy fuerte es cerrarle la puerta a todo lo que huela a China. Mediante triangulaciones o mediante producción directa va a tratar de evitar que China pueda incluso invertir en territorio mexicano porque no quiere tener nada que ver con China y con productos chinos en su economía. Que eso incluye no solamente los autos que pretendidamente se piensan construir en territorio mexicano, sino también piezas de autos, incluso de autos de marcas norteamericanas que llegan a Estados Unidos y que tienen componentes chinos muy importantes. Empezando por ahí, ¿cuánto es la economía de mexicana que depende de la de Estados Unidos, entre exportación e importación? ¿Tienen los números? Nosotros abastecemos el 16%, números cerrados, el 16% de las importaciones estadounidenses. Para nosotros el comercio exterior en general equivale a aproximadamente 40-45% del Producto Interno Bruto. Es nuestro principal motor económico, es la exportación. El trabajo de comercio exterior ha sido cada vez más importante en nuestro territorio. Yo creo que por ahí van las cifras para incluso el déficit comercial que viene estructuralmente enfrentando la Unión Americana equivale cerca del 5% de su Producto Interno Bruto, O sea, son motores y son áreas de economía muy relevantes, tanto en Estados Unidos como en México. Por eso me imagino que por eso quiere tomar la presión por ahí, pero difícilmente afectará de manera directa esos valores o esas mecánicas, porque afecta de manera muy importante no solo al consumidor, sino a las grandes firmas, que es precisamente donde quiere extender beneficios fiscales muy importantes a las grandes corporaciones. ¿Cuánto importamos? Mira, estamos importando a ritmos de 35, si no me recuerdo, 40 mil millones de dólares mensuales. Uh-huh. Lo que importamos, lo que entra, pues lo que nosotros estamos comprando. Nosotros compramos mucho menos de lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos. Sí, 45%. O sea, nuestra balanza comercial es favorable a México y muy desfavorable a Estados Unidos, porque cada vez nos compran más de lo que nosotros les compramos. Uh-huh. ¿Qué compramos, por ejemplo, nosotros?
¿Y qué compran ellos? Bueno, compramos, no en términos económicos, no es importante, pero en términos estratégicos y de seguridad alimentaria compramos mucho alimento. Compramos mucho maíz, por ejemplo, y ahí tenemos un problema porque ya no nos favorece la disputa comercial en relación al maíz transgénico, pero ese es otro asunto. Compramos muchas maquinarias tecnológicas, mucho que tiene que ver con automóviles, muchas piezas de automóviles y piezas de elementos de electrónica, del componente de lo que estamos importando es relevante porque son partes medias que se van a utilizar en piezas que se instalan en automóviles que posteriormente se exportan, no solamente a Estados Unidos, sino a otras partes del mundo. En términos económicos es poco relevante el asunto de la importación de alimentos, pero es muy relevante porque lamentablemente en gran parte los granos básicos necesarios en las mesas mexicanas no somos autosuficientes y estamos muy lejos de ser autosuficientes y generalmente tenemos que importar no menos del 30% y en algunos casos como el arroz hasta del 80% del arroz que produce tanto Estados Unidos como el propio complejo productor de Estados Unidos en países asiáticos. También estamos importando mucho arroz de Asia producido por empresas norteamericanas. Conclusión entonces, Eduardo Torreblanca. Va a ser muy difícil la relación con Donald Trump, indudablemente. Tenemos capacidad para hacerlo, hay que tener mucha paciencia y yo creo que lo que valdría mucho la pena es de hacer que los negociadores vendan la idea de que nos conviene trabajar juntos en políticas públicas comunes que deriven en la posibilidad de enriquecer el TEMEC y contribuir a que la Unión Americana reduzca su dependencia de los países asiáticos. Si logramos vender ese paquete, yo creo que estaremos vacunándonos de sorpresas desagradables para la economía mexicana. Y creo que Sonora va a jugar un papel muy importante con el plan Sonora, con todo lo que viene, con lo que ha dicho la presidenta. No sé si estés de acuerdo, pero ahí podemos meternos muy bien si logramos concretar esto, Eduardo. Sí, mira, si logramos poner, está muy utilizado el término del segundo piso, pero si nosotros logramos articular un segundo piso de compromisos en el TEMEC que coincidan con los planteamientos estratégicos soberanos de la Unión Americana, estaríamos del otro lado, porque México tiene mucho que ofrecer a la estabilidad y a la seguridad en muchos sentidos de la Unión Americana, que es una de sus principales preocupaciones. Gracias, mi querido Eduardo. Qué gusto, como siempre. Ya te vamos a dar más lata en el radar. Ya hacías falta por acá. Fuerte abrazo, amigo. Ojalá así sea, porque a mí yo también disfruto mucho el plático con ustedes. Hombre, igual. Muchas gracias. Es que de veras, créeme, es una vorágine informativa, hermano. Tú lo sabes. Son tantos temas y lo judicial y acá en Sonora y el diario. No tienes idea, tú sabes. Pero, a ver, vamos a retomar pláticas para ver que hacemos más seguido algo, como siempre. Con muchísimo gusto. Yo materia dispuesta. Yo sé, igualmente, de aquí para allá. Gracias. Fuerte abrazo.